Estamos hablando esto eso. Ay, Buonasera e buon pomeriggio a Buenas noches y buenas tardes a todos. Una afectuosa bienvenida especialmente a aquellos que se conectan por primera vez, ya sea con Zoom o vía Facebook. Estamos conectados desde diferentes países del mundo: Uruguay, Bolivia, Brasil, Angola e Italia. Este es nuestro segundo encuentro de una serie propuesta con motivo del 40 aniversario de la Pascua de Madre Giovanna Francesca Ferrari, que celebraremos el próximo 21 de diciembre. Los encuentros fueron pensados con el objetivo de dar a conocer y profundizar algunos aspectos del carisma y para celebrar y dar gracias a Dios por la vida de Madre Giovanna. En el primer encuentro, Alberto Frasinetti y Sor Pier Maria Massarotto nos contaron cómo nace y se vive un carisma, y en particular el carisma recibido de Madre Giovanna. Cada uno de nosotros, por el simple hecho de haber venido al mundo, nace condicionado por muchos aspectos que afectan a la propia vida del comienzo hasta el final, pero sobre todo a la particularidad de la propia vocación y misión. El aire que respiramos, de alguna manera, nos impregna y nos moldea. El lugar donde nacimos y donde vivimos, el momento histórico y la cultura con su lengua, tradiciones, ritos, mentalidad, historia, la familia donde nacimos y crecimos, aspectos como la raza, el género, la religión, la situación social y económica, de alguna manera nos hacen ser lo que somos y lo que hacemos. ¿Cómo el contexto social eclesial crea un carisma? ¿Cómo fue para Madre Giovanna? Estas preguntas nos guiarán en el encuentro de esta tarde. Antes de la charla de hoy, escucharemos un canon compuesto por Sor Caterina Fodaro, un canon que nos acompañará durante estos encuentros. El video mostrará algunas fotos que mostrarán diferentes lugares y culturas. Las fotos en blanco y negro son de la época de Madre Giovanna y las fotos a color muestran algunos lugares de nuestra vida. El canon dice: felices por nuestras horas de vida en los 3 idiomas. Es una clara referencia a las palabras de Luisa, Madre Giovanna. Escuchamos el video. Portugués. Beati della nostra ora. Ah, não? Não tem quê? No meu tá tentando. Não? Della nostra ora, divina.
vida. Feliz está nuestra hora de vida. Feliz está nuestra hora de vida. Felices de nuestras horas de vida. Felices de nuestras horas de vida. Felices de nuestra hora de vida. Felices de nuestra hora de vida. Felices da nuestra hora de vida. Felices da nuestra hora de vida. Felices da nuestra hora de vida. Felices, felices, felices da nuestra hora de vida. 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 Felices, felices, felices da nuestra hora de vida. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi due relatrici, la Hoy professoressa tendremos dos ponentes, la profesora Laura Artioli y la hermana Pier María, a quienes damos la bienvenida y agradecemos su disponibilidad. Entre las intervenciones haremos una breve pausa, principalmente para dar un respiro a los traductores. Me alegra presentarles a la profesora Laura Artioli. Laura nació y vive en Reggio Emilia. Después de la licenciatura en filosofía en Bolonia, su vida profesional se desarrolló por dos vías paralelas que a menudo se encontraron: el compromiso en el ámbito socioeducativo y la investigación en historia, antropología y literatura. Como estudiosa independiente, ha colaborado con diferentes universidades e institutos de investigación, también a nivel europeo, eligiendo dos áreas principales de interés: la historia de las peregrinaciones y la errancia en la época medieval y moderna, y la historia de las mujeres. En ambos campos se ha dedicado simultáneamente a la investigación científica y a la difusión. Durante un encuentro internacional de las misioneras franciscanas del Verbo Encarnado en 2017, Laura nos acompañó y nos dio a conocer el tiempo y el lugar de Reggio Emilia. Gracias, Laura, por tu disponibilidad. A ti la palabra. Les agradezco de corazón por esta invitación, a quienes quiero mucho, a las hermanas. Les saludo donde estén. Yo esta tarde les hablaré del ambiente y del clima cultural y social que vio
nacer, crecer y madurar la vocación de Madre Giovanna. Lo digo sobre todo para los italianos que me están escuchando. Sabemos bien que la historia es mucho más compleja y mucho más rica en matices que esta reducción veloz esencial. Espero que me tengan paciencia. He intentado de mantener los puntos más importantes. Este es el Teatro Municipal de Reggio Emilia, la ciudad de Luisa. Reggio Emilia se encuentra en el norte de Italia, en el centro, cerca del Po. En aquel tiempo era una pequeña ciudad, ahora ha crecido mucho. Comenzamos con el teatro porque en otoño de 1888, cuando ella nació, en el teatro se presentó un famoso y modernísimo ballet llamado Excelsior, que representa el triunfo de la luz eléctrica sobre las tinieblas de la ignorancia y la superstición. Este es el póster. Era la apoteosis del progreso. ¿Hay algo que no va por ahí? Hai entrato con il microfono aperto, ma puoi continuare, Laura. Este baile representaba la apoteosis del progreso. Me llamó la atención el hecho de que muchos años más tarde, en 1930, cuando las primeras 3 hermanas viajan hacia Mota Filocastro en Calabria, la Madre Giovanna cierra la solemne bendición escrita con la que las acompaña precisamente con un Excelsior que resuena al final de la página. Excelsior significa más alto. Es un lema de gran espiritualidad y es perfecto para acompañar una empresa como la de las hermanas pioneras que estaban yendo a Calabria, a un pequeño pueblito del sur, pero también remite al espíritu de la época en la que Luisa nació y creció. Una época en la que se necesitaba mucho optimismo y esperanza, incluso en la pequeña ciudad de Reggio Emilia, que tenía alrededor de 19.000 habitantes y permanecía inmóvil y adormecida dentro de un círculo maltratado de murallas medievales. Cuando nació Luisa, en 1888, la ciudad de Reggio es gobernada por el Partido Conservador Moderado, un grupo sólido formado por terratenientes, abogados, notarios, banqueros, médicos, ingenieros y funcionarios estatales. Eran todos varones, naturalmente. En ese momento se votaba por censo, es decir, solo si podías pagar impuestos, y de los 70.000 habitantes totales del municipio de Reggio Emilia, solo 6.000 hombres tenían derecho a voto, la mitad de los cuales, sin embargo, no lo ejercían porque eran católicos y boicoteaban las urnas para obedecer al non expedit, es decir, el decreto con el que el Papa Pío IX, después de la toma de Roma en 1870, supresión del Estado de la Iglesia, prohibió a los católicos votar por el Reino de Italia, que le había arrebatado el Estado de la Iglesia.
incluso tener cualquier tipo de relación con este grupo del Estado. En un periódico del tiempo de oposición se encuentra esta prohibición. En este periódico se escribía: es un pequeño pueblo donde no se trabaja, donde no se piensa, donde no se trabaja, donde no hay industria. Este era un periódico de oposición, pero no se equivocaba del todo, porque es verdad que Reggio era una población cerrada. Desde la plaza de la catedral, el 62% de la población activa se dedicaba, y mientras desde hace años la población aumentaba, muchos de ellos eran campesinos, no poseían tierra, sino que prestaban su servicio. Para los campesinos, la única garantía de sobrevivir era trabajar. Por eso, en esta familia de campesinos, como ven, per questo motivo le famiglie dei contadini arrivavano a 8, 10, anche 12 figli, che muchas de vivevano las familias de campesinos llegaban a 8 o 10 hijos. Y vivían en 2 o 3 generaciones bajo el mismo techo, y el ser numerosos era una cuestión necesaria. Muchos de los campesinos vivían en promiscuidad con los animales, en situaciones muy precarias. El campo, como vimos, crecía, pero en la miseria, y en la ciudad, en cambio, estaba estancada. Solo había algunas pequeñas empresas artesanales familiares que fabricaban objetos necesarios para la vida diaria, mientras que las tabernas eran numerosas, frecuentadas principalmente por los pobres, y el alcoholismo era una plaga muy extendida. En esta foto, en primer plano, ven a un niño descalzo. molto diffusa. Da un censimento del 1884, cioè 4 anni prima che nascesse Luisa, risulta che En una información de un censo de 1884, 4 años antes de que naciera Luisa, de los 19.000 habitantes de la ciudad de Reggio, 12.000 estaban inscritos en el registro de pobres y vivían de la caridad, de las obras piadosas y de subsidios. Esto es un ejemplo de las viviendas de los pobres en la ciudad, que incluso de los que trabajaban vivían apiñados como hormigueros en los barrios populares, tugurios, sin agua ni luz, sin drenaje, en varias ocasiones también sin calles. Luisa, en cambio, era hija de un profesor conocido y respetado. Nació
en esta calle, en Corso Cairoli, esta hermosa calle burguesa, espaciosa y elegante, con casas y edificios dignos, ventanas grandes, que daba a la plaza del teatro y a los jardines públicos. Pero justo al otro lado de la plaza, a pocos cientos de metros, comenzaba este enjambre humano insalubre y de degrado. Esta es la calle Francotetto, que es una calle que ya no existe más, que se encontraba en el barrio del Popolo Giusto, muy cerca a la calle de la iglesia de los Padres Capuchinos. Era evidente que no se podía continuar con una calle así. De hecho, en Reggio comenzaron los desempleados se empezaron a reunir y decían que querían pan, y esto ocurría en muchas ciudades del norte de Italia. Il clima politico era molto teso. El clima político era muy tenso. A este punto, el Partido de los Moderados, que administraba Reggio, comenzó a preocuparse de estos problemas y tomó algunas decisiones para evitar que hubiera más problemas sociales. Por ejemplo, en esos años, la administración moderada organizó un acueducto finalmente, de modo que de las fuentes de la plaza ya no surgiera agua contaminada. Además, este proyecto empleó a muchos de los desempleados de la ciudad y también de los campesinos. Esta es una foto rara. El municipio decidió demoler las viejas murallas de la ciudad, un proyecto que permitió dar trabajo a 500 personas a la vez y también tuvo un valor simbólico muy fuerte. Se hacía turno, los pobres de la ciudad eran empleados, 500 personas a la vez, para abatir las viejas murallas. Como pueden imaginar, las viejas murallas demolidas en 1888, cuando nació Luisa, quedaba solo la última parte de las viejas murallas. Y cuando ya fue demolida también esta parte de las viejas murallas, entonces comenzó a crecer la ciudad y Reggio Emilia empezó a atraer cada vez más habitantes del campo, especialmente a partir de 1901, cuando había comenzado el nuevo siglo, y también tiene un peso en la imaginación colectiva. Y se inauguró la primera verdadera industria de la ciudad, las oficinas mecánicas Reggiane, que en el año
en que Luisa se graduó de maestra, empleaba ya a 1.200 obreros. Y desde aquel tiempo que fueron inauguradas estas oficinas, Reggio ya no fue más una pequeña población, comenzó a tener una estación de trenes importante, eléctrica importante. Era como si dos mundos y cada uno de estos mundos pusiera lo mejor y lo peor de cada mundo. Y recuerda una frase de Jesús: yo no vine a traer la paz. Y en esos años, la pequeña población de Reggio Emilia gana una posición importante en Italia. El protagonista absoluto de esta temporada en Reggio Emilia, que los campesinos llamaban el apóstol del socialismo, que seguramente le habrá gustado mucho al Papa Francisco. Y no es casualidad que le hayan dedicado el nombre de la plaza principal de la ciudad. Porque Italia en ese tiempo tenía una crisis agraria muy importante. El protagonista del que se refiere se llama Camillo Prampolini, un diputado de Reggio Emilia. Y muchos de los italianos fueron obligados a emigrar en algunos países de Europa, también en América Latina, también en Estados Unidos. Gracias a la intervención de Camillo Prampolini, cambiaron de horizonte y mejoraron. Y los campesinos ya no tuvieron más necesidad de emigrar. El fenómeno de la migración, de hecho, se redujo porque se pudo encontrar la forma de permanecer en la ciudad sin tener que emigrar. Cuando nace Luisa, Camillo Prampolini tiene 29 años. Es un abogado brillante, ha tenido una educación religiosa de su madre y ya ha tomado sus decisiones. El suyo era un socialismo misionero, una vocación para estar del lado de los pobres del campo, un verdadero apostolado laico. De hecho, sus colegas socialistas lo llamaban, para tomarle el pelo, Don Camillo. Prampolini hablaba a los campesinos y no a los obreros. Había pocas fábricas y había muchísimos trabajadores pobres de la tierra, abandonados en sí mismos. Y Prampolini no predica ni violencia porque sabía que los campesinos eran cristianos, tenían temor y no lo habrían seguido. Fue un socialismo humanitario, reformista. Por lo que eso generó una sociedad mejor. Los instrumentos que propone Prampolini son dos. Su lema fue el corazón de su predicación,
Se trataba de divididos no somos nada, unidos somos todo. Y así surgieron las cooperativas como hongos, cooperativas de trabajadores, de braceros, de fabricantes de cepillos, de tipógrafos, sociedades de socorro mutuo, cooperativas de consumo que venden alimentos a precios bajos. Cooperative di consumo che vendono generi alimentari a prezzi bassi. E poi anche Y además también surgieron cooperativas lácteas en todos los pueblos. Estas son las mujeres que transportan la leche. Entonces, además de las cooperativas lácteas en todas las aldeas, también surgieron los bancos cooperativos. La cooperación es la primera herramienta de progreso gracias a la cual la provincia de Reggio se salva de la plaga de la emigración. La segunda herramienta es la educación. A comienzos de 1900, en tiempos de Prampolini, los maestros socialistas recorren en bicicleta los campos por la tarde y los domingos para enseñar el alfabeto a los campesinos. Y en los pueblos se abren bibliotecas populares, la Universidad Popular, que organiza cursos de cultura general también para las chicas, las cátedras ambulantes de agricultura que enseñan a los campesinos a mejorar el rendimiento de los campos. También las mujeres trabajaban en los campos. El lenguaje y la actuación de Prampolini eran tan eficaces y tenían tanto éxito porque se basaban en una base del Evangelio que no ofendía los sentimientos religiosos de los campesinos, sino que parecía hacerlos más concretos. En su discurso más famoso, la predicación de Navidad, pronunciado en 1897, a los braceros que salían de la misa de medianoche, Prampolini subraya que Jesús era hijo de un carpintero, amigo de los pobres, defensor de los oprimidos, y decía que todos éramos iguales. Y escribe: si los trabajadores de los campos y de la ciudad se dan la mano, poniendo en práctica el precepto de Cristo, ámense unos a otros como hermanos, entonces las injusticias desaparecerán. Como era previsible en la situación, en 1899, cuando Luisa tenía 11 años, en las elecciones municipales, los socialistas de Prampolini ganan las elecciones y una de las primeras medidas que tomarán será la institución de la farmacia comunal, la primera en Italia. Esta que ven, que permanece hasta ahora, para proporcionar medicinas gratuitas a los pobres. Y luego abrirán la panadería cooperativa. Y luego las cocinas económicas que distribuían comida a quienes no tenían para pagar. Y luego se municipaliza el gas, la luz, el matadero. Desde el punto de vista de los católicos, todo esto constituía una competencia muy temible. Porque la Iglesia, con algunas excepciones, no estaba tan preparada para enfrentarse a un adversario así, que la desafiaba con su mismo lenguaje, cerrada a la defensiva después de 1870, le costaba entender el mundo moderno y necesitaba renovarse.
y ustedes recuerdan en la historia piccolissima, la biografía de Madre Giovanna, Luisa misma escribe que mientras Prampolini imperaba con su socialismo fogoso que incitaba a las masas a la rebelión y a la independencia, el mundo religioso, con la única excepción de los capuchinos, estaba entonces reducido de manera deletérea. No conseguía comprender el signo de los tiempos. Luego, finalmente, llegó en 1891 la Rerum Novarum, la encíclica papal de León XIII, que compromete también a la Iglesia, aunque con cautela, a operar en el ámbito social y no solo en el de la caridad. Y los católicos rellanos comprenden que con los socialistas no se puede limitar a discusiones e interdicciones, como cuando el municipio aleja a las monjas del hospital y el obispo excomulga a los lectores del periódico socialista y comienzan también a perseguir a los oponentes en su mismo terreno. Y así surgen gradualmente también las cooperativas blancas. En 1896 ya existen en Reggio 5 sociedades obreras católicas que crecen rápidamente en número, tanto pequeñas como grandes, y están extendidas sobre todo en el campo, como esta Lechería Social Cristo, una cooperativa de 18 campesinos. Y rápidamente crecieron las cooperativas católicas. Algo interesante, que después surgirán las bancas cooperativas. Y al final todo esto es muy bueno. Yo lo digo también de histórica. Histórica de mi ciudad, que también es la misma de Luisa Ferrari. Porque a pesar de las polémicas sin reservas y los duros enfrentamientos, ambos bandos gastan sus mejores energías por la causa del progreso. Y de esta extraordinaria competencia entre socialistas y católicos, de su perseguirse mutuamente, empujarse y jalonearse, mutuamente se deriva lo mejor de la historia contemporánea de la ciudad de Luisa. Esta es nuestra plaza de la catedral, esta pequeña iglesia con el baptisterio, y después en la derecha está la catedral donde ella recibió los sacramentos. La plaza principal, que obviamente está intitulada a Prampolini. Una historia de pasión civil, compromiso social y trabajo. Pero hasta ahora no hemos hablado de las mujeres. Y no es por casualidad, por supuesto, porque las mujeres están, pero son invisibles. En esa época, casi el 60% de la fuerza laboral en el norte de Italia estaba constituido por mano de obra femenina, pero nadie las veía ni las tenía en cuenta. Para los acaudalados y ricos, el trabajo de las mujeres era antinatural, considerado en contra de la naturaleza, indecente y desagradable. Un peligroso factor de desintegración social que ponía en riesgo la estabilidad de la familia. Las mujeres burguesas no trabajaban, a lo sumo se dedicaban al bordado y a las llamadas artes femeninas.
De su sustento se encargaban padres y maridos, incluso los padres de Luisa, que eran de ideas muy progresistas, se habían opuesto ya en los primeros años del nuevo siglo a que ella se convirtiera en maestra de profesión, que ella fuera maestra. Por eso tuvo que comenzar haciendo alguna suplencia, mientras que en las familias campesinas el trabajo femenino era un hecho constante e indispensable. Las mujeres araban, sembraban, cosechaban como los varones, cuidaban la casa y criaban a los hijos. Esto ya lo sabemos bien. Y luego estaban las mujeres que trabajaban fuera de casa. En algunas áreas de las campiñas de Reggio, las campesinas tejían paja para hacer sombreros. Eran las trenzadoras como las de Villarotta, donde la Madre Giovanna enviará a sus religiosas en 1933. La compensación por el trabajo de las mujeres, que costaba a los empleadores la mitad que el de los hombres, iba a la cabeza de la familia. Se trataba de un trabajo mezclado y degradante, ciertamente no un instrumento de emancipación. A menudo incluso las criadas, las lavanderas y las peladoras de arroz eran consideradas mujeres de moral dudosa. Solo gozaban de algún respeto adicional las comadronas, las enfermeras y las nodrizas. En resumen, hacia finales del siglo XIX, el trabajo femenino era indispensable, pero aún se miraba con sospecha y era objeto de cierto reproche social. Tanto los socialistas como las asociaciones católicas se comprometían con este tema, el trabajo de las mujeres y la emancipación. Las cosas comienzan a cambiar a principios del siglo XX, que es la temporada de las obreras y las maestras. Al cambiar de siglo, a las chicas pobres que trabajaban por necesidad, se les sumaban cada vez más las chicas burguesas, hartas de vivir como adornos en casa. En 1910 nace en la ciudad la fábrica de calcetines de Reggio, que emplea a 200 obreras. Es nuestra primera fábrica femenina. Luisa y todas sus hermanas, en cambio, estudiaron para ser maestras. Serán ellas las obreras y maestras, las primeras en cambiar el mundo, bajo el lema de unirse, organizarse e instruirse. Luisa crece en este ambiente y el aire que respira en su familia y en la ciudad es este. El destino y la providencia la ponen en contacto no solo con varones de Dios de gran calado espiritual, como el padre Daniele da Torricella, por ejemplo, sino antes aún con dos de las mujeres más significativas e iluminadas que la ciudad de Reggio pudiera ostentar en esos años, que eran, por cierto, una socialista y una católica. La primera es Clelia Fano, de origen judío, simpatizante socialista, una mujer independiente y de grandes principios morales que enseñó durante 35 años en la Escuela Normal de Reggio. Es allí donde Luisa la conoce entre 1903 y 1907. Clelia Fano escribía así a sus alumnas, instándolas a no tener miedo de ampliar sus horizontes. Decía:
Es necesario que aprendan a atravesar el mundo dándose cuenta y tratando de comprender lo que ven. Y sobre la pasión femenina por la moda escribía, pero ¿saben cuántas horas valiosas se pierden discutiendo sobre un cinturón y un lazo? En estas palabras ya se percibe el espíritu que será de la futura Madre Giovanna, una criatura llena de fuego y sin adornos. El segundo encuentro será con María Bertolani del Río, católica y científica, una de las primeras mujeres médico psiquiatra en Italia, quien en 1921 abrirá dentro del manicomio de Reggio la colonia Escuela Marro para niños y jóvenes oligofrenéticos, donde Luisa será inspectora y maestra durante 3 años. Estas dos mujeres juntas, María y Luisa, cambiarán la vida de estos pequeños que nadie tenía en cuenta, tratándolos como si fueran normales y tuvieran un alma. Aquí está. Madre Giovanna Francesca del Espíritu Santo será de todos y de la eternidad. Pero esa Luisa Ferrari, que en ella continúa viviendo, pertenece completamente con ímpetu al tiempo que la vio crecer. Fuerte, impulsiva y valiente, emancipada, instruida y luchadora. Una mujer que conduce el automóvil, que toma barcos y aviones y escribe "Mi corazón late al ritmo de las máquinas". Me parece una señal. He elegido esta imagen y estas palabras que dirigió en 1929. Me parece una señal que en lugar del oratorio de las 8 caras, donde las primeras 7 religiosas de Madre Giovanna se consagran en 1929, hoy haya un campo de aviación, el campo volo de Reggio, un lugar desde el cual se alcanza el cielo. Gracias. Grazie Laura, grazie a lei per il suo prezioso contributo, veramente molto bello, corredato anche da tutte queste immagini che hanno proprio reso l'idea del contesto storico-sociale in cui è cresciuta Madre Giovanna. Davvero grazie. Prima di ascoltare la prossima conferenza, Muchas gracias por darnos el contexto social en el cual creció Luisa, Madre Giovanna. Antes de continuar, dejamos un momento de silencio para que estas palabras hagan eco en nuestro interior. Senti, se io faccio interrompi condivisione. Però Sì. ti chiamano No, va anche bene, dopo benissimo. ancora. No. ho il piacere ora di presentarvi Suor Piermaria Massarotto. Ecco, faccio un accenno al suo profilo per chi si è collegato questa sera per la prima volta. Tengo ahora el gusto de presentarles a Sor Pier María Mazzarotto. Mencionaré brevemente su perfil para los que se han conectado por primera vez.
La hermana Pier María es una misionera franciscana del Verbo Encarnado que realizó principalmente servicios de formación de las hermanas dentro del instituto, sea en el gobierno local, provincial y general. También fue parte del gobierno general, sea como consejera y como secretaria general durante varios sexenios. Quisiera también destacar su importante papel en la fase diocesana de la causa de canonización de la Madre Giovanna como miembro de la Comisión Histórica. Muchas gracias, Sor Pier María, a ti la palabra. Después de esta presentación, pido disculpas por compartir en mi sencillez, en mi pobreza. Mi palabra viene después de una profesora que supo darnos una muy buena explicación del contexto histórico en la que Luisa, Madre Giovanna. Reanudamos nuestra narración del carisma de la Madre Giovanna. Madre Giovanna Francesca del Espíritu Santo, Luisa Ferrari, fundadora de las franciscanas misioneras del Verbo Encarnado. Escuchamos a la profesora Laura Arteoli, que nos explicó el contexto histórico en el que Luisa, Madre Giovanna, nació, vivió y cuyo carisma se manifestó y encontró impulso no solo en el cielo, sino también del ambiente. Sofia Maria, ti invitiamo a farci vedere il PowerPoint. Volentieri. Non trovo il punto. Condividi schermo. Vediamo. Condividi schermo. Ma non c'è. No, aspetta. Perché lei può manovrare. Va bene? No, ancora non lo vediamo. Condividi schermo e dopo il PowerPoint. Buttalo giù. Deve uscire. Esca. Ecco. All'inizio, aspetta. Qui, ecco. Vai qui, condividi schermo. Allarga questo. Non vedi? Per qui. Questo. Aspetta. Sono questioni pratiche questi collegamenti. Vedi qui. Sì, ma ho messo di suono, ecco. Ecco, adesso sì. Capisci? Riuscite a vedere? Sì, puoi andare avanti. Ecco, riprendo. Dicevo che appunto ascoltando la professoressa abbiamo capito Decía que escuchando a la profesora Laura Arteoli hemos comprendido mejor el contexto histórico en el que Luisa, Madre Giovanna, nació, vivió y cuyo carisma se manifestó y encontró impulso, no solo en el cielo, sino también del ambiente. En el encuentro anterior que hicimos, señalamos algunos de los principales acontecimientos de la vida de Madre Giovanna, en los que el carisma se había manifestado, y nos detuvimos en el acontecimiento del 10 de diciembre de 1929, fecha en la que se reunieron las primeras compañeras y se ofrecieron con ella a Dios. El camino que siguió a ese momento está marcado por la fundación, la apertura de la primera casa para el grupo que se había
autodenominado Esposas del Verbo. Esattamente un anno dopo Exactamente un año después de ese acontecimiento se realiza la fundación de la primera casa para la primera comunidad. El 10 de diciembre de 1930, en Mota Filocastro, en Catanzaro, en Calabria, tierra abandonada social y eclesiásticamente. Madre Giovanna vivía todavía en Reggio Emilia por su situación familiar, pero las 3 primeras misioneras aceptaron partir: Sor Paula Margherita, Sor Magdala Nora y Sor Luisa María. No hubieran podido ser más. En aquel momento, dada la estrechez de la vivienda que el párroco había puesto a su disposición. La llegada a Mota Filocastro de las Esposas del Verbo y el establecimiento de la primera pequeña comunidad marcaron la concretización de la inspiración inicial, con las características que a través de los eventos el Espíritu Santo se había ido manifestando. Así comienza el camino de la nueva familia. El contexto histórico desde siempre orientó a Madre Giovanna, como señalamos en el relato anterior. Ahora son las seguidoras, las hijas, las que aprenden esta atención al contexto en el que se encuentran viviendo y trabajando a la luz del carisma y del acompañamiento de Madre Giovanna. Ven las respuestas que necesitan para afrontarlo. Leemos en el testimonio de Sor Chiara Davoli, una de las 7 primeras. La vida comunitaria era evangélica. Recordaba el espíritu franciscano de los primeros tiempos de San Francisco. La pobreza de Mota Filocastro era absoluta. La comida era muy pobre, lo que regalaban. El hogar, un montón de piedras en el patio, donde se podía colocar la olla. Las camas, colchones de paja sobre tablas. Recuerdo con qué cariño la Madre Paula nos compraba un poco de carne para cocinar arroz seco los domingos. Los viernes comíamos de rodillas y solo pan y agua. Algo extra, legumbres o un huevo para quien lo necesitara. Mota Filocastro fue una verdadera luz para el camino que teníamos por delante, y puedo atestiguar que la maravilla de aquel recuerdo es imborrable y me recuerda constantemente el verdadero ideal de santidad que hay que revivir siempre. Añado que trabajábamos con sencillez en casa y fuera de ella, con buen ánimo para servir al Señor en lo que la obediencia nos indicaba y la providencia nos ponía en la necesidad de hacer, sin rivalidad alguna, absolutamente, sino como verdaderas buenas hermanas. En Mota Filocastro nos dedicábamos enseguida a atender a los enfermos, visitándolos en casa o acogiéndolos en nuestra casa. Había mucho que hacer en esta zona, porque el pueblo carecía de médico. Enseguida pusimos en marcha una guardería, acogiendo a todos los niños, incluso a los menores de 3 años, para ayudar a sus madres a que pudieran ir al campo. Los niños iban descalzos, vestidos con harapos, llevando un pañuelo con un poco de pan, aceitunas e higos secos dentro. Estaban sucios y muchas veces con piojos y chinches, y teníamos que cambiarnos para liberarnos de esos insectos
que nos contagiábamos cuando nos acercábamos a los niños y visitábamos a los enfermos. El catecismo se celebraba todas las tardes para todos, jóvenes y mayores. El pueblo sintió enseguida una fuerte influencia de la labor de las hermanas. Nos habían tomado tanto afecto y estima que corrían tras nosotras cada vez que nos veían pasar, repitiendo: madre mía, hermana mía, hermana mía. Cierro estos santos recuerdos invocando que el espíritu de la madre que allí vivió, espíritu de sencillez, de unión de corazones, de humildad, reine en todos los hogares, ahora y siempre. En Savione de Reggio Emilia se realizó pronto una presencia de las esposas del Verbo, que, como leemos en un testimonio, aunque en un ambiente diferente, conservó y cultivó las características de la primera comunidad de Mota. Con la obra de Savione, nuestra congregación de esposas del Verbo surgió oficialmente a la luz en la diócesis de Reggio Emilia, suscitando gran sorpresa. Recuerdo siempre mi gran alegría cuando me encontré con el colchón de paja, tan hinchado de paja que era difícil subirse a él, y casi inseguro sobre aquellas dos tablas de madera sostenidas por dos caballetes de hierro. En la cocina, unas cuantas sillas, algunos bancos, 2 o 3 mesas, mobiliario pobre y vajillas esenciales, una gran estufa de carbón o leña para las comidas de nuestros hijos y los de la escuela primaria, que compartían habitaciones en la casa. En los dormitorios situados en el desván había un armario empotrado protegido por una cortina, 3 sacos contiguos divididos por otras tantas cortinas blancas, un banco con 3 palanganas y 2 cubetas para el agua. El himno a la pobreza entraba en los corazones, inundándolos de una paz increíble que nos hacía experimentar la maravilla de nuestra vida nueva tras las huellas de Cristo en el soplo de vida de nuestro seráfico Padre San Francisco. La casa de Savione se convertiría en la casa madre de las esposas del Verbo durante alrededor de 20 años. Siempre en Emilia, pero en una diócesis diferente, recibimos la llamada del obispo de Guastalla, Monseñor Giacomo Safrani, antiguo vicario general en Como, a quien Madre Giovanna conoció. Él le presentó la misión como la prueba de fuego. Villarrota, 1933. Prueba de fuego, precisamente en relación con el contexto histórico socioeclesial de aquel tiempo concreto. Durante los años que Madre Giovanna pasó en Villarrota, de 1933 a 1938, su actividad apostólica se convirtió en ejemplar para las hermanas que compartían su misión. Ella misma escribe: de Calabria nos llamó la hirviente Emilia, y en el Valle del Po comenzamos la prueba de fuego del espíritu que nos había embriagado. En la más feliz pobreza franciscana, iniciamos el apostolado en las familias,
en aquellos pobres hogares que tanto nos recordaban la casa de Nazaret, afirmándonos cada vez más en el modo sencillo y feliz y seguro del contacto directo con las muchas miserias humanas entregadas al bien del prójimo y al apostolado de la familia, ofrecidas espiritualmente al romano pontífice para su seguridad. Una hermana dejó este testimonio. La pobreza de Villarrota era grande, ambientes húmedos. Recuerdo que en vez de leña cocinábamos y nos calentábamos con aserrín. La misión era pesada. Teníamos preescolar y en el pueblo había muchos enfermos a los que visitar en sus casas y otros venían a nosotros para que les pusiéramos inyecciones o les tratáramos. Recuerdo el frío que se pasaba allí esperando para atender a todos. En las primeras comunidades en Calabria, Emilia y Lombardía, la vida espiritual, la fraternidad y la actividad apostólica hacen cada vez más manifiesto el carisma que las anima y determinan su desarrollo. Hay entusiasmo a pesar de las dificultades. El contexto histórico en el que viven es exigente y lo nuevo que aportan no siempre se comprende, ni siquiera a nivel eclesial. Por ejemplo, utilizar la bicicleta para desplazarse, acudir a los domicilios para cuidar a los enfermos sin la obligación de un acompañante, acoger a las personas necesitadas en la entrada, responder a las llamadas de socorro incluso de noche y otras. En plena guerra, mayo de 1944, Madre Giovanna abandona Savione y se refugia con hermanas y novicias en San Antonio Morignone en Valtellina, donde ya existía una comunidad. Aquí, madre, añado, porque me doy cuenta que el pasaje es muy veloz por la brevedad. Madre Giovanna deja Villarrota en 1938 para ir a Savione. Superó una grave enfermedad y después el desplazamiento de este periodo bélico. Aquí en Valtellina, Madre Giovanna tuvo que pasar la prueba de la cruz. Fue un momento crucial para ella y para todo el grupo. El exilio en Mazzo di Valtellina, 1945-1946. A Madre Giovanna le preocupaba el reconocimiento de la Iglesia a la cual estaba destinado el carisma. El camino para llegar a esto se le presentó lleno de dificultades y sufrimientos. Los carismas siempre implican elementos de novedad que pueden no ser comprendidos de inmediato. El estilo más fraterno de las relaciones, la actividad apostólica más en salida, diríamos ahora, y con modalidades menos rígidas de lo habitual, encontraron obstáculos. En la vida de Madre Giovanna y especialmente en los eventos de este periodo,
encontramos los rasgos del genuino carisma. Una vez más, como el documento postconciliar, la constante histórica de conexión entre carisma y cruz, por encima de cualquier motivo que justifique las incomprensiones, se vuelve sumamente útil para discernir la autenticidad de una vocación. La vocación de Madre Giovanna, fundadora, y la de quienes se sienten llamados a compartir su carisma y proyecto comunitario de vida. En particular, Madre Giovanna sufre cuando ve el riesgo de una aprobación eclesial que no reconoce el espíritu franciscano. Acepta el distanciamiento del grupo para defender este aspecto del carisma, mientras una carga carismática mantiene sustancialmente unido al grupo a pesar de la tormenta. Madre Giovanna regresará a la comunidad victoriosa. La tormenta ha pasado. Una victoria sellada por algunos eventos importantes de los cuales recordamos las fechas. La agregación a la familia franciscana a través de los frailes capuchinos el 23 de febrero de 1946, evento que allana el camino para la aprobación diocesana. El 2 de julio de 1947 y en los meses siguientes para la aprobación pontificia el 11 de octubre de 1947 con el protodecreto completado por el decreto de Lode el 9 de junio de 1972. El carisma es reconocido de manera autoritaria por la Iglesia. Esto permite a la familia religiosa que toma el nombre de misioneras franciscanas del Verbo encarnado una mayor libertad de movimiento en el apostolado. Comienza la expansión misionera más allá de los límites diocesanos e incluso nacionales. Uruguay, Suiza, Chile, Francia. Las primeras misioneras que zarparon hacia Uruguay salieron del puerto de Génova en la víspera de Navidad de 1948. Aquí están en la foto. Madre Giovanna al centro, con Madre Paula, Madre Caterina, Sor Inés y 4 más que partieron. Sor Adriana, Sor Carmelita e Sor Edvige. Arriveranno là il 10 gennaio. Llegaron allí a Uruguay el 10 de enero de 1949.
Suonava l'Angelus del mezzogiorno, sempre ci ricordano. Se escuchaba el Ángelus del mediodía mientras subían por la escalera que se ve de atrás. Como todos los comienzos, también en este contexto y en el momento histórico en que se realiza, el comienzo es pobre. Encontraron un entorno socioeclesiástico nuevo en costumbres, idioma, clima, un contexto diferente con notables bellezas naturales y áreas de desarrollo, pero con fragilidades y miserias en muchos estratos de la población debido a la falta de servicios esenciales. Los comienzos fueron difíciles, pero enfrentados con compromiso y entusiasmo. Así lo cuenta una crónica de la comunidad de Maldonado, la primera casa en Uruguay. Vinieron sin saber cómo era la situación, las peripecias que pasaron. La solicitud del Padre Domingo era urgente. La escuela que había comenzado funcionaba desde hacía 2 años con muchas dificultades. Él comenzaba cosas con buena voluntad, pero no siempre funcionaban. No había escuela para niños en la ciudad y por eso consideraba la escuela, el colegio, como una obra de evangelización. Muchos niños pobres iban al colegio y también recibían comida. El Padre Domingo cocinaba. Y de algunos testimonios orales tenemos, todo estaba preparado, pero la cocina tenía enormes dificultades. Apagaban la estufa cuando tenían que hacer los trabajos para la escuela. De hecho, caía hollín del techo y tenían que tener cuidado de que no cayeran los cuadernos. Contaban que tenían cajones, no tenían muebles. Las habitaciones para la noche estaban listas, pero no la capilla ni la cocina. Esta era una barraca de madera. Un comienzo difícil, por lo tanto, sin estructuras sólidas. Esto será una constante en la presencia misionera de las seguidoras de Madre Giovanna. No ir a un lugar solo cuando todo esté listo y todas estén listas, sino a partir confiando en Dios y en su providencia. Comenzar siempre de forma pobre, pero luego el compromiso de crecer con la gente trabajando para mejorar las situaciones. Madre Giovanna, incluso con sus viajes al extranjero, sella esta apertura del instituto y escribe durante el primer viaje en el barco, en el año de 1952-53, después de muchos meses de permanecer, y en 1961 en Uruguay y Chile. Durante el primer viaje en barco, al pasar la línea ecuatorial, escribió: el 25 de noviembre a las 4:15 de la tarde, tuve la alegría de ofrecer a mi pequeña familia religiosa a la evangelización de los 2 hemisferios. ¿Cómo sentí en ese momento el lugar de Jesús y su vayan? Qué honor y qué grandeza ser llamadas a tal misión.
1960 En 1960 y años posteriores, el Concilio Ecuménico Vaticano II encuentra a Madre Giovanna lista para vivirlo con una participación intensa. Está presente en la Plaza de San Pedro el día de la apertura para disfrutar con los padres conciliares de la abundancia del Espíritu Santo. La acogida de las decisiones y orientaciones conciliares marca el post-concilio. No solo eso, sino también las problemáticas, las interpretaciones diferentes, temores a lo nuevo y aceleraciones de aperturas. El llamado a los religiosos y religiosas a volver al espíritu de los fundadores podría hacernos sonreír, como misioneras franciscanas del Verbo encarnado, con la fundadora viva. Sin embargo, es necesario vigilar siempre sobre la fidelidad al carisma, a las intenciones fundacionales, a la inspiración auténtica de la fundadora, fidelidad dinámica y creativa. Al respecto, cito el episodio del Año Santo de 1975, en el cual Madre Giovanna misma revela su conciencia de cómo el carisma necesita de la fidelidad dinámica y creativa. Año Santo, amanecer de un nuevo tiempo. Madre Giovanna vive este evento eclesial con el entusiasmo que siempre la caracteriza y con el corazón abierto a la gracia, pero también lo vive como un evento particularmente significativo para la familia religiosa que siente el llamado a una respuesta nueva. Es memorable el breve pero intenso discurso que las hermanas presentes presencian la noche del 12 de noviembre de 1975, el día en que ella obtiene la indulgencia jubilar. Las saludé con el Agimus tibi gratias, porque es la noche quizá más bella de nuestra vida, porque hemos encontrado a Jesús en su vicario, hemos recibido su perdón en el jubileo, tuvimos la alegría de regresar a la ciudad eterna y de ver estos lugares llenos de santidad. Ahora nuestra vida es como un amanecer, en mi opinión, para mí y para ustedes. Incluso para mí vieja comienza un amanecer. Termina un tiempo que ha venido bajo el ala del perdón de Dios y comienza otro periodo que estará bajo su bendición para mí y para ustedes. Deben hacer propósitos santos. No digo cambiar de vida, sino ser santas, convertirse verdaderamente en apóstoles. Incluso hoy en San Pedro, pensaba en las nuevas necesidades que la cristianidad tiene en este momento y dije, Señor, Señor, ilumina a alguien, ilumíname a mí, ilumina a las hijas para saber qué quieres que hagamos en este nuevo periodo.
Cuando comencé, eran tiempos terribles. También entonces, el Señor me inspiró ese carisma que les he dado. Ahora comienza otro tiempo para la Iglesia y para el mundo. ¿Cuál será nuestro lugar? ¿Cuál será nuestra misión? Debe venir de lo alto, como vino al principio. Deve venire Debe venir del Espíritu Santo, que invade todo el universo, especialmente en este año santo. Debe dar, orado por mí y por ustedes, debe dar a la congregación la segunda recta, quizás la más importante. La primera hasta ahora fue el comienzo, diría, pero la segunda que viene hasta ahora es la consolidación de nuestro espíritu. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere la humanidad de nosotras? Estas son las dos grandes preguntas que me hago esta noche, después del jubileo. La respuesta de Madre Giovanna a estas preguntas la encontramos en la larga carta circular de 1976. El texto se encuentra en Figli Dilettissimi, escúchenme, en la número 231. La respuesta de sus hijas en el compromiso de vivir el carisma con fidelidad dinámica. Son preguntas que también podemos hacernos hoy, siguiendo el ejemplo de Madre Giovanna. Religiosas y laicos, laicas, deseosos de responder según las líneas de la espiritualidad que delinean y encarnan su carisma y según la vocación que cada uno ha recibido y vive en la Iglesia. Madre Giovanna ha señalado en la historia pequeñísima, notas autobiográficas, algunas líneas de espiritualidad del carisma, que a partir de su núcleo, el misterio del Verbo encarnado, expresan y realizan auténticamente la identidad espiritual que se desprende de él. Concluimos nuestro relato con su palabra. Consacrata al mistero del Verbo incarnato, Consagrada al misterio del Verbo encarnado, no he querido ni quiero otra cosa que ir hacia un mundo que necesita ser salvado, revelando a los hombres la bondad de Dios, sobre todo con el ejemplo, con esa donación caritativa que difunde su fragancia. Mi única ansia es bajar, como Él, entre los hombres, para encontrar lo que está perdido y lo que debe ser salvado. Servirse de todos los medios, aprovechar todas las oportunidades, superar todas las distancias, incluso atravesar abismos y montañas para multiplicar los encuentros y los contactos con las almas de todas las ideas y de todas las clases sociales, prefiriendo como Jesús a los pobres, a los que sufren, a los abandonados y a los pecadores. Sincronizar la vida religiosa con la evolución de los tiempos es mi deber y lo recomiendo a la congregación en camino.
con un modo desinhibido, sustancial, no formalista, encontrarse con todos con la mayor cordialidad y apertura para atraer a todos hacia el Señor, ir a las familias de cualquier ambiente para llevarles con delicadeza el socorro y la luz, asistiendo con generosidad a los enfermos y moribundos, apoyar a los dudosos, levantar a los oprimidos, consolar a los afligidos, calculando en cada individuo necesitado el valor infinito del alma. Es para mí un compromiso sagrado de la misionera del Verbo encarnado, recordando siempre que un alma sola vale más que todo el universo. Con las maravillosas aperturas del Concilio Vaticano II, que es como la nueva pista divina de nuestro ir, mis hijas deben mantenerse abiertas a todas las obras, como mujeres fuertes, ancladas por la caridad del Evangelio y adornadas por el genuino espíritu franciscano de sencillez, de pobreza, de ardor, de cordialidad y perfecta alegría. Este último debe ser su honor y su gloria. Franciscanas o muertas. Lo repito con énfasis, siendo este mi lema secreto de marcha del alma. Y así sea. Madre Giovanna, gracias. Intercede por nosotros. Ecco, grazie a te, Sor Pier Maria, per averci presentato davvero con precisione e passione il tema. E adesso abbiamo qualche minuto prima di concludere l'incontro. Agradecemos a Sor Pier María por habernos ofrecido una presentación sobre el tema. Tenemos algunos minutos antes de concluir la reunión para hacer algunas preguntas o comentarios. Quienes lo deseen pueden escribir en el chat o levantar la mano para pedir la palabra. Gracias. Alguien escribió un mensaje, Gladys, escribió una seña total. Gracias. Ecco. Non mi sembra di vedere Mani alzate. mani alzate, mi sembra di non vederne. Nella chat vedo viva la famiglia carismatica. Ah, ecco, qualcuno ha chiesto, Luigi Daria, perché è stato scelto l'Uruguay come prima destinazione. Grazie mille. Fondamentalmente perché all'epoca padre Domingo, che aveva un padre cappuccino che aveva studiato, aveva fatto il noviziato a Genova e conosceva
i Cappuccini, e con lui padre Gatangelo che seguiva Maria Giovanna e la congregazione, ha chiesto a lui, appunto il suo compagno di noviziato si conosceva qualche congregazione e il padre Gatangelo era diventato Maria Giovanna e così iniziato questo percorso. Doveva rispondere Pier Maria che non so dove sia. Infatti non l'ho visto. Ma va bene, va bene. Grazie mille. Ecco, allora siamo molto contenti di questa serata insieme e di quello che abbiamo ascoltato. Ringraziamo davvero vivamente la professoressa Laura e il Suor Pier Maria per quanto hanno condiviso con noi e ringraziamo ognuno di voi, in particolare anche i Estamos muy traduttori contentos delle de este tiempo juntos y de lo que hemos escuchado a la profesora Laura y a la hermana Pier María. Agradecemos a cada uno de ustedes y en particular a los traductores, Isaías Marcano, que tradujo el portugués, y Mercedes de la Torre, que tradujo el español. Les recordamos que el próximo encuentro será el 18 de abril a la misma hora. Nos acompañará Fray Luis Carlos Susín, que nos ayudará a comprender el contexto en el que vivimos hoy. Ahora nos despedimos rezando el Padre Nuestro por la paz y la unidad. Cada uno puede recitarlo en su idioma con los micrófonos cerrados. Chiedo a Suor Maria Rosa. Maria Rosa, grazie. Forse Maria Rosa lo può pregare come era previsto in portoghese, mentre ciascuno lo prega. Sì. Tal vez las hermanas de Porto Alegre, si alguna... Se vocês podem pregar em português, temos uma laica, a irmã Raquel. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Possiamo aprire i microfoni e salutarci, podemos abrir los micrófonos y saludarnos. Hacemos una Pentecostés de idiomas, cada uno en su idioma. ¡Qué lindo! Saludos a todos. Gracias. Grazie. Ciao. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti, grazie. Buonanotte, grazie. Ciao. 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 Grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie. Margherita. Buonanotte, ciao.